¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Zona Cantera. Estamos ya aquí de vuelta después de habernos perdido la pasada semana. Lunes Santo, estaba muy complicado hacer el programa de Zona Cantera, más incluso con esa presentación de Joaquín Caparrós, que ya lo volvió casi imposible, también el Martes Santo, que fue un día pues complicado para nosotros dos, pero estamos aquí de vuelta para hablar de las canteras de Sevilla Fútbol Club de Rebetis Balompié, de todo lo que ha ocurrido en estas 2 semanas, con campeones juveniles, incluso africanos, y con un montón de cosas de lo que hablar, como siempre, a mi izquierda, a la izquierda vuestra de la pantalla, pero bueno, si a mí también a mi izquierda, don Eduardo Zaniña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, querido, pues sí, me he liado con la de Iglesia. Y primer alirón de la temporada. Sí. Bueno, ya ha habido uno. Bueno, el Betis C, ¿no? Sí, bueno, pero en categorías más importantes, el Betis C, que al final, por mucho que haya ganado el título de Liga, tiene que consagrarlo en ese. Vamos a hablar de Betis C también. En ese playoff. Pero primer campeón de la temporada se veía venir de lejos. Sí. Así que primer campeón de la temporada y también buena semana en cantera para el Betis. Sí, muy ha ganado el filial. Algo peor para el Sevilla, que perdió el filial. Sí que ganó el juvenil, pero le sirvió para muy poquito. Para poquito. Y también calma en el Sevilla C, que por fin ha vuelto a ganar. Muchas cosas de las que ahora vamos a empezar, como siempre, por la parte de arriba, por la parte más afilada de esa pirámide de la cantera. En este cacaso, el equipo que mejor colocado está en la primera federación, que es el Sevilla Atlético de Jesús Galván, que cogió buenas sensaciones la semana en la que no hicimos programa, porque venció al Recreativo de Huelva en el estadio Jesús Nava, una victoria que, por cierto, no la pudimos hablar en profundidad, pero tuvo polémica con insultos de la afición, con Alberto Flores encarándose, en fin, hubo un lío allí, pero bueno, fueron 3 puntos muy importantes para el Sevilla seguir metido en esa pelea. Se enfrentaba a un rival directísimo en Camís, que para un estadio probablemente el más complicado de toda la categoría, como es el campo de Ibiza, y salió escaldado el equipo de Jesús Galván, derrota dura, 3-0, gol de puerta de Iker Muñoz, y no le quita todas las opciones posibles porque sigue estando a tiro de piedra de los playoffs, pero sí que es cierto que es una victoria ante un rival directo y que encima lo resucita para esta batalla final de temporada. Sí, bueno, no fue malo el principio del partido del Sevilla Atlético, tuvo ocasiones para ponerse por delante. En la primera que llegó el Ibiza golpeó con el gol de Modauda. Titularidad de Antonio Zarzana, que no ha venido siendo titular esta temporada. Titularidad de Antonio Zarzana, marcó Modauda, eso trastocó un poco los planes, tuvo el Sevilla el empate, pero ya el gol de Iker Muñoz puso el partido. Un palo, un larguero de Collado, creo que la segunda parte. Pero Lulo falló una bajo palo nada más empezar el partido. Tuvo ocasión el Sevilla Atlético, pero se enfrentaba a un Ibiza que venía en mala dinámica. De hecho, el partido anterior, Paco Gémez había puesto su cargo a disposición del club porque consideraba que no se podía levantar la situación. Y bueno, la realidad es la que es, ¿no? La realidad es que el Sevilla Atlético perdió en el campo del Ibiza, uno de los gallitos de la categoría. Hecho y construido para ascender. Y sobre todo con lo que ha firmado en el mercado invernal. Sí. Ya estaba hecho al principio de temporada, pero si te traes a Bebe y te traes a alguno que otro que se han traído, Gémez, un entrenador de categoría, entonces estaba hecho. Por lo tanto, una dura derrota para el Sevilla Atlético, que le sigue manteniendo a tiro de piedra de los puestos de playoff de ascenso, pero yo creo que el principal objetivo del Sevilla Atlético, que no es otro que el de la permanencia, prácticamente ¿conseguido? Está a tiro de una victoria. Yo creo que con una victoria prácticamente se podría dar carapetazo a la permanencia, que era el principal objetivo del Sevilla Atlético, y que tras el segundo tramo de la temporada tan bueno que ha conseguido, lo ha dejado prácticamente encaminado. Le faltaron piezas de todos modos al Sevilla Atlético por, primero, jugadores que le quitó Joaquín Caparrós, ya como entrenador del Sevilla Fútbol Club, al filial. Casos, en este caso, como el de Antonetti, García Pascual estaba sancionado, hay que recordarlo, Diego Hormigo, sí que, por ejemplo, hubo jugadores como Manu Bueno que le dieron tiempo a alternar y llegar al partido, pero hubo jugadores que pues no pudieron estar a disposición de Jesús Galván. Hubo noticias positivas, una de ellas el regreso de Di Massimo, de Dima, un jugador importante, entró en convocatoria, y también otro jugador que debutó en convocatoria de Sevilla Atlético, no llegó a debutar con la camiseta, pero sí que en convocatoria, Edu Altozano, otro de los juveniles, otra de las piezas del juvenil del Sevilla, que también sumó su primera convocatoria. Dicho esto, lo hilamos con el rival del Sevilla Atlético, porque también es una semana especial, ¿no? En este caso, como no puede ser otra, el derbi chico que se disputará en el estadio Jesús Nava. Hay que recordar que el de la ida lo ganó el Betis Deportivo. Vamos a ver cómo se salda el de vuelta. Pero antes que eso hay que hablar de la importantísima victoria del Betis Deportivo, Edu, ante el Hércules, una victoria
que creo que no termina calmar del todo, pero sí que ya deja casi sentenciada la permanencia. Era victoria importante porque el Hércules era de todos los equipos que estaban merodeando ahí esa zona de playoff, porque además el Betis consiguió algo que se le estaba atravesando en este tramo de la temporada, que era remontar un partido. Se adelantó el Hércules con un tanto de penalti de Agustín Cochia, pero empató rápido Carlos Reina. Tercer máximo goleador de lo que va de temporada en el Betis Deportivo, Souleymane Faye, Marco Fernández, del que vamos a hablar, y el tercero es Carlos Reina, un mediapunta, 7 dianas en lo que va de temporada y clave en este tramo de temporada. Sí, lo está haciendo muy bien, además no es un titular indiscutible para Arzu, pero sí que cuando sale hace las cosas bien, cuando sale titular también está haciendo las cosas muy bien, consiguió el empate y ya en la segunda parte el Betis, que fue mejor que el Hércules, que fue mejor que el conjunto de Alicante, consiguió ese tanto, buen gol por cierto de Marco Fernández después de un par de recortes sin ponerse nervioso dentro del área para volver a marcar y para volver a darle esos 3 puntitos al Betis Deportivo que le dejan mucho más tranquilo. Hay que recordar, Marco Fernández no marcaba desde el 17 de enero de 2025, más de 3 meses contra el Castilla, primer partido del año 2025, desde entonces el ariete verde y blanco no veía portería, ha tenido ocasiones de todos los colores para ampliar su cuota goleadora, incluso con un rumor prácticamente, las voces de sirena que ya suenan, los cantos de sirena que ya suenan de que va a ser jugador de Perico del Español la próxima temporada, no sé si eso le ha podido llegar a distraer, la realidad es que ha tenido una sequía importante en este tramo de temporada, por fin se reencuentra con el gol y eso Arzu lo ha notado. Sí, lo ha notado, yo creo que al final el Betis Deportivo ahora sí ha encontrado una dinámica que le va a permitir salvarse, igual que digo que era irreal la primera vuelta del Betis Deportivo porque ganaba todo, igual que hemos dicho que era irreal o que era muy sorprendente la segunda vuelta o el inicio de segunda vuelta del Sevilla Atlético. Lo de ahora es lo normal, ganar, perder, empatar, sacar algunos puntitos. Entonces ahora mismo el Sevilla y el Betis están en esa dinámica positiva que les va a permitir salvar la categoría. Recuerden, 2 recién ascendidos que están cuajando una gran temporada, que apenas han coqueteado con los puestos bajos de la tabla. Sevilla Atlético sobre todo. Sevilla Atlético en ese tramo final de año sí que coqueteó un poco, pero el Betis ha estado siempre muy alejado gracias a su buena primera vuelta. Y cuando parecía que se acercaba, ha conseguido encadenar resultados positivos que le han permitido tirar hacia adelante. De hecho, la semana pasada consiguió rascar un puntito, no tuvimos programa, pero consiguió rascar un puntito in extremis ante el Yeclano con un nuevo gol de falta de Pablo García. Por lo tanto, yo creo que el final de temporada, tanto para el conjunto de Arzu García como para el conjunto de Jesús Galván, va a ser muy tranquilo y la final que se les viene este fin de semana va a ser bonita porque yo creo que quien gane prácticamente va a asegurar la permanencia. Totalmente. De todos modos, yo creo que los dos equipos lo tienen muy encarrilado, esa permanencia hacia la primera federación. Antes de hablar y hacer un poquito de previa de ese derbi chico, vamos a escuchar las palabras de Arzu García. Nos sirve para muchas cosas, ¿no? Porque sí es cierto que la dinámica de la segunda vuelta no estamos satisfechos con el resultado final de los partidos. Pero sí es verdad que el equipo venía trabajando muy bien, como tú lo has dicho, ¿no? Con Murcia y con Alcorcón creo que fuimos infinitamente superiores y fue muy injusto que nos sacáramos partido de esos encuentros. Y bueno, pues hoy creo que sí se ha impartido un poquito de justicia ante un buen equipo. Creo que el Hércules ha aparecido poco por nuestra portería y creo que el resultado es justo. Sí es verdad que es esta victoria que nos acerca a lo que nosotros creemos que es la puntuación mínima para mantenerte en la categoría, nos da muchísima tranquilidad. Esta victoria es clave para así manejar el tramo final de Liga, estos 5 últimos partidos, pues de otra manera, ¿no? Mucho más suelto. Pero bueno, el ir ganando partido a partido, nosotros creo que somos un equipo inconformista. Esas son las palabras de Arzu García y ahora hay que entrar por lo menos una pequeña previa, hay que hablar un poquito por encima de lo que es el partido de este domingo a las 12 en el Estadio Jesús Nava. Un partido donde a martes 2 de la tarde que estamos grabando esto lo veréis a las 9, ya se han adquirido, vendido o asignado todas las localidades de la grada de preferencia. Es decir, se espera un grandísimo ambiente este domingo a las 12 de la mañana, un fin de semana donde no habrá jornada de liga porque se va a pasar el intersemanal, por tanto un partido más que apetecible, primavera, solito, después de la final de la Copa del Rey, domingo a las 12, Sevilla Atlético Betis Deportivo, mínimo, ya hay 2.500 personas en el estadio.
Y toca ver, sobre todo el Sevilla, ¿no? Si los Ramón Martínez, los García Pascual Sí. van a estar, porque van a ser jugadores importantes en el tramo final de temporada para Joaquín Caparrós, pero obviamente tiene esa ventana abierta de que no hay partido liguero y que pueden jugar con el filial para seguir cogiendo minutos y para es un seguir. partido especial. Es un partido especial, es un partido importante. Quien diga que el derbi de filiales no importa. Que se lo digan a Alberto Flores, que no ha ganado ninguno, que yo se lo pregunté en la ida y me dijo que era una espina que lo tenía clavada, que es algo que tenía que conseguir. Hay muchos jugadores del filial que que llevan muchísimo tiempo. Creo que el último derbi que gana el Sevilla Atlético 0-1 es el de la Luis del Sol. 0-1 en la Luis del Sol. Acejo. Exacto. 0-1 en la Luis del Sol, el año que bajan ambos equipos a segunda federación. Desde entonces no gana el Sevilla Atlético un derbi. Hablamos de que es una victoria que para el vestuario y para muchos de los pesos pesados que llevan mucho tiempo. Creo que Lulo sí sabe lo que es ganar ese derbi porque jugó ese derbi. Correcto, pero todo ese tipo de jugadores es una losa que se quieren quitar de encima tantos años o tantos derbis jugados. Alberto no jugó ese derbi porque el portero del filial era Alfonso Pastor y Adrián González era el segundo, ¿no? Entonces el Sevilla Atlético sí que seguramente se querrá quitar esa losa de encima. El derbi de la ida 1-0, sí. Ganó el Betis Deportivo en el último partido del año, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, marcó Marco Fernández. Correcto. El año pasado el partido del Jasunaba quedó con 1-1, un partido que tuvo mucha polémica, un gol anulado al Betis Deportivo que sembró pues muchas críticas, si no penalti también, y el partido que fue de la consagración del hombre que tiene que dar un paso delante de este tramo final de temporada, que fue Alberto Collado. Generó el gol, que acabó en propia puerta del Betis Deportivo, pero todavía como juvenil fue el hombre que le dio ese empate al Sevilla Atlético en el Jasunaba, 1-1. Donde hablábamos de esa importancia de alternar y de no alternar, donde quien fue pieza importante para el Betis Deportivo fue Fran Vieites, que bajó ese partido para jugar con el Betis Deportivo y fue pieza fundamental. Le sacó dos mano a mano a Matías Mejía espectaculares. Por lo tanto, veremos a ver, partidazo el que va a haber este fin de semana, sin lugar a dudas. Yo creo que veremos también Mateo Flores y Ángel Ortiz. O sea, yo creo que vamos a ver muchos jugadores. Vamos a ver a Mateo Flores. Al único que no vamos a ver es a Jesús Rodríguez, que ya es jugador en dinámica de primer equipo. Seguramente veamos hasta Guillermo, que mucho tiempo no lleva sin bajar. Seguramente Guillermo incluso baje también. Pero Guillermo está jugando con el Betis Deportivo. Sí, pero algunos partidos... Guillermo está jugando, está alternando, está yendo de tercer portero, pero está jugando con el Betis Deportivo. Por lo tanto, Guillermo es un fijo en la portería del Betis Deportivo. Yo creo que vamos a ver lo mejorcito en cada equipo. Y vamos a ver a un auténtico partidazo de dos de los mejores filiales de esta temporada en la categoría. ¿Y sensaciones tuyas? ¿Qué esperas del partido para cerrar? Pues yo creo que va a ser un partido como todos los derbis, muy cerrado, con los dos equipos buscando la victoria, con los dos equipos yendo a por todas, y yo creo que ahí va a estar la cosa, va a estar todo. Yo doy por dinámica quizás un pelín favorito al Sevilla Atlético, por dinámica y por jugar en el Jesús Navas, doy un pelín favorito al Sevilla Atlético. En la ida daba muy favorito al Betis Deportivo y mira cómo fue el partido. Fue un partido que se decidió en los últimos 5 minutos. Marcó Marco Fernández cuando faltaban 5 o 10 minutos para terminar el partido. Por lo tanto, yo creo que estos partidos son muy igualados, donde los nervios también juegan malas pasadas, donde también hay que calmar un poquito la cabeza, jugar más al fútbol que con el corazón. Así que yo creo que vamos a ver un auténtico partidazo en el Jesús Navas y ojalá que veamos una fiesta del fútbol, que no haya polémicas, que no haya enfrentamientos y que lo que disfrutemos sea de un maravilloso partido de fútbol. Totalmente. Ahora sí, pasamos al apartado de juvenil, cerramos capítulo de derbi chico y filiales, pasamos a... hay que darle la enhorabuena, por supuesto, al campeón del grupo cuarto de la División de Honor Juvenil. Ya por fin se ha consagrado con el título el Real Betis Balompié de Dani Fragoso. Victoria 0-3, goles de Morante Junior, que por cierto viene también de ser internacional sub-18 con España, de Rodrigo Marina y de Sosu, otro jugador que también está dando paso hacia adelante. 0-3 y ya por fin consigue ese título que, bueno, veníamos hablando y contando ya varias jornadas que estaba al caer. Sí, desde la derrota del Sevilla después del derbi estaba cantando. Día grande en la casa de los Morantes, ¿no? Totalmente. El padre toreó por la tarde en la maestranza. Sí. El hijo ganó la liga marcando un gol en Granada. Así que día grande, ¿no? Sí, al final el Betis ha sido el mejor equipo de la categoría en el grupo cuarto. Una regularidad brutal desde el principio de temporada. Tan solo ese pero del derbi de vuelta en el que... Le dio una esperanza al Sevilla igual. Sí, le dio un poquillo de esperanza en el que
todo hacía pensar que el Betis podía ganar, pero también venía de ese varapalo ante el Bayern de Múnich en Youth League. Semifinales en Copa con el Barcelona. Semifinales de Copa, venía tocado, pero la realidad es que el Betis ha sido el mejor equipo de largo. Con mucha diferencia. Solo 2 derrotas creo en la temporada, si no recuerdo mal. Perdió en Ceuta y perdió ante el Sevilla en el derbi de la vuelta. Y en la ida, por ejemplo, en el derbi fue infinitamente superior, a pesar del 0-0, donde Lorenzo Luchino hizo el partido de su vida. Por lo tanto, enhorabuena al equipo de Dani Fragoso. Hay allí muy buena gente. Está Dani Avilés en el cuerpo técnico, está Rafa Tellado, Barragán, Rafa Tellado, el bueno de los Tellados. Mucha gente que se merece todo lo bueno que le pase. Una plantilla que yo creo que ha sido superior toda la temporada. Jugadores que han estado para mí muy por encima de muchos juveniles del Sevilla. Es verdad que el Sevilla venía con una plantilla de primeros años y segundos años mucho más joven, que seguramente el año que viene de mucho más de los que hablar. Pero este año creo que el Betis tenía jugadores mucho más contrastado. Adri Martín Colete creo que ha hecho un temporadón extraordinario. Adri Martín, Rodrigo Marina ha hecho un temporadón extraordinario. Sosu, que en el final de temporada ha marcado muchos goles. Morante, que ha hecho un temporadón, y a un Morante al que le queda todavía un año más de juvenil. Manu González también ha hecho un temporadón. Manu González ha hecho una gran temporada. Óscar Masqué ha hecho un temporadón. Yo creo que al final el Betis gana la Liga. En el centro del campo, Rica también ha hecho un temporadón. Y Miguel Romero hacen un auténtico temporadón. Y Miguel Romero como primer año juvenil. Al final, yo creo que cuando tú ganas una liga es porque muchas cosas han ido bien. El Betis lleva trabajando la cantera muy bien durante muchos años. El Betis tiene un equipazo. Bueno, se nos olvida. Y Paco Esteban, el fichaje del juvenil, que ha sido el máximo goleador. Y estamos hablando de un equipazo en todas sus líneas. Totalmente. Con un entrenador espectacular como es Dani Fragoso. Un equipo fiable, un equipo fuerte, un equipo con gol, un equipo rudo en defensa. Yo creo que es que el Betis es, bajo mi punto de vista, top 3 ahora mismo de juveniles en España, y el Betis va a dar mucho de lo que hablar en la Copa de Campeones. Ya tiene su billete asegurado y va a dar mucho de lo que hablar en la Copa de Campeones. Una Copa de Campeones donde, además del título, está en juego, ojalá que no haga falta, porque el primer equipo lo consiga vía Liga, está en juego ese billete a la Youth League. Para la Youth League del año que viene. Ya lo consiguió el Betis el año pasado, a pesar de perder la final ante el Atlético de Madrid, si no recuerdo. Ante el Atlético de Madrid. Ya lo consiguió el año pasado. Esperemos que este año también asegure el billete, aunque esperemos que se meta en la fase de grupo. Si puede ser fase de grupo y tenemos más partidos y más emoción, mejor que mejor. No, son los mismos partidos, son 6. No, hombre, pero son más partidos, ¿no? No, son 3 eliminatorias. Más que la ruta de campeones, ¿no? 3 eliminatorias, 6 partidos. Juegan todos lo mismo. Este año en la... Pero me refiero, en la primera parte de la temporada son únicamente 2 partidos, ¿no? O sea, son ida y vuelta, ida y vuelta. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Con el mismo, pero me refiero. No, ida y vuelta, y en la... Aunque sean 8 partidos en los grandes, solo se juegan 6 en los pequeños. En la Youth League solo se juegan 6 partidos. Pero hasta diciembre serían 4 partidos para la ruta de campeones, porque son 2 eliminatorias de vuelta y de vuelta, y en la otra serían 6, ¿no? 6, exacto, serían 2 partidos más. 2 partidos más. Pero bueno, en cualquier caso, pasamos al Sevilla, que ha vuelto a ganar, o mejor dicho, que suma su tercera victoria consecutiva en la Liga, pero donde ya no se juega nada. Incluso ser el mejor segundo de todos los grupos se antoja imposible con un Tenerife que tiene ya prácticamente atada su plaza para esa Copa de Campeones. Eso sí, tercera victoria consecutiva, vencieron al Recreativo de Huelva, un Recreativo de Huelva que no sé si está mirando a Liga Nacional este año, Edu, el Recre en la Juvenil División de Honor. No, el División de Honor del Recre lleva descendido lo más bastante, grande. ¿no? Pues ha ganado, eso te iba a decir, que estaba en la parte baja de la tabla, 3-0. Penúltimo, de hecho no han ganado en toda la temporada. No, 0 partidos han ganado. Tremendo. Subieron el año pasado. Lo de la cantera del Recre. Le quitaron el ascenso al San Roque Balompié en la última jornada de Liga. Tenían 2 jugadores como Paolo Romero y como Da Vinci, que son piezas fundamentales este año del primer equipo del Recre en Primera Federación. Y este año han hecho el ridículo espantoso en la categoría y llevan desde principios de marzo descendidos a Liga Nacional. Pues pasó por encima el Sevilla Juvenil, que no le hizo falta ni tener ni a los Ciria, ni a los Edu Altozano, ni compañía. 3-0, goles de Dani Herrera, que poco a poco va sumando. Lociga, otro jugador del primer año que viene haciendo las cosas muy bien y sigue sumando bastante goles. Y Hugo Ortiz, el centrocampista, hizo el tercero. De aquí pasamos, próximo, por cierto, Betis Deportivo, la semana que viene ya no se juega nada, pero se enfrenta al Cádiz, el juvenil
juvenil se enfrenta al Cádiz y el Sevilla lo hará después del derbi. Los que queráis quedaros en la Ciudad Deportiva, de 12 a 2 es el derbi chico y a las 4:30 empieza el Sevilla-Almería juvenil. De aquí pasamos a los C, porque por fin, después de 7 partidos, el Sevilla C ha vuelto a conocer la victoria. Llevaban una dinámica muy mala e incluso algunos ya empezando a mirar de refilón el descenso. Este partido es de la semana anterior, porque la Semana Santa no ha habido. La semana de Semana Santa no ha habido, el partido último, pero aprovechamos para hablar. Volvió la senda de la victoria el Sevilla C. Gran resultado para mantenerse en esa zona tranquila de la tabla. Sí, eran 7, ya preocupaba. Eran 7 partidos sin ganar. Eran muchos partidos sin ganar, pero es cierto que también se pegó 10 sin perder, que esos 10 sin perder ya le hicieron decir adiós a los problemas. Hay que acordarse que el año pasado el Sevilla debería haber descendido. Sufrió de lo lindo y no descendió por esos famosos arrastres en la categoría que permitieron que solo bajaban 2 equipos de grupo. Goles de Gonzalo Guzmán, está firmando una grandísima temporada en el C, uno de los pilares fundamentales, jugador 2003. David López también sumando desde el lateral izquierdo y José Antonio López Pozada después de su lesión también sumando buenos resultados. Próxima parada, rival duro y con muchos exsevillistas como es el Ceuta B fuera de casa. Sin uno de ellos seguro, nuestro querido Diego Rodríguez allá con el primer equipo. Sí, también está por ahí Diego, lateral derecho, está Mancheño, hay varios por allí en el Ceuta C. Y el Betis C, que creo que también es el partido de la semana anterior, empate ante el San José, ya pues campeones de liga y mirando un poco quién va a ser el cuarto, ¿no? Que el cuarto ahora mismo es el Rinconada, que viene en dinámica negativa, llegó hasta el segundo, ahora mismo va cuarto. Veremos a ver quién se mete ahí en esos playoffs, porque es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y al final son 2 eliminatorias, 2 partidos duros. Los partidos de fuera van a costar mucho y veremos a ver si el Betis es capaz de confirmar su buena temporada en los playoffs de ascenso. En el mercado de fichajes, cosas pinceladas muy por encima. Flecky, del Juvenil B del Liga Nacional del Sevilla, ha firmado su renovación. Este será el año que viene y todo apunta a que será parte del División de Honor Senior, del División de Honor Juvenil del Sevilla. Y David Benítez, que ha sido una noticia más llamativa y que ha generado cierta convulsión en redes sociales, se ha despedido del Sevilla. Para, ¿no? Y ha firmado por el Betis, ya está escrito. Ya está escrito, ¿no? Pues el guardameta, eso es lo que me faltaba, la oficialización. David Benítez, portero internacional sub-15 por la selección española, canterano del Sevilla, se ha despedido del Sevilla y ya es jugador del Real Betis Balompié, una de las perlas de la cantera del Sevilla, que cambia de bando y que habla pues de la gestión de la cantera del Sevilla y que ha pasado de ser de que el Sevilla pesque a la cantera del Betis a de que el Betis empiece a sacar lo mejor de la cantera del Sevilla. Sí, noticia sobre todo sorprendente, no porque un jugador vaya de un equipo a otro, que eso es muy común. Porque un jugador señalado de una cantera vaya de una cantera. Y ya no solo eso, sino porque un jugador a falta de 4 o 5 partidos cambie de equipo. Entonces ahí ha tenido que pasar algo, imagino que pediría una renovación alta que el Sevilla no estaba dispuesto a darla, el Betis lo tendría apuntado, pero sí que es una situación rara y habla muy bien de lo que está haciendo el Betis en cantera, regular mal de lo que el Sevilla lleva haciendo de un tiempo a esta parte en cantera. Hablamos de un internacional, no hablamos de cualquier canterano. Estamos hablando de un equipo que una cantera que hace 5 o 6 años estaba muy por encima de la otra y ahora la situación ha dado totalmente la vuelta a la tortilla. Es la cantera del Betis la que está muy por encima de la del Sevilla y eso es una realidad. Vamos a ver si no hablamos de Dani Benítez dentro de 3 o 4 años y hay que recordar que era del Sevilla y se marchó al Real Betis Balompié. Pasamos de aquí al apartado internacional, donde hemos tenido pues una grandísima noticia el pasado sábado santo, porque la selección de Marruecos sub-17, donde hay 2 jugadores de la cantera del Betis, se ha proclamado campeona de África. Ya se habían clasificado al Mundial sub-17, donde no estará España, donde España no se clasificó, sí que estará Marruecos sub-17 en ese Mundial y además ha conseguido pues levantar el título de campeones de África de categoría sub-17 con la participación de Ziyad Baja, uno de los MVP de hace ya 2 o 3 semanas, cuando de hecho fue el debut de esta Copa África sub-17, ganó ese debut con un doblete de Ziyad Baja, con el 9 de la selección marroquí ante Uganda, y también con la participación de un Luis Velille, que ha tenido menos presencia, jugado únicamente 2 partidos ante Tanzania y también frente a la selección de, creo que era Tanzania y Uganda, si no recuerdo mal, sí. De Zambia, Tanzania y Zambia. En la fase de grupo, los 2 partidos de la fase de grupo y un Ziyad Baja que ha sido titularísimo para la selección de Marruecos, dobletes ante Uganda y también ante la selección de Sudáfrica en los cuartos de final y además pues con presencia en la semifinal y la final, marcando los penaltis
en las semifinales ante Costa de Marfil y luego también marcó el primer penalti en la final ante Mali. Por tanto, 2 campeones de África sub-17 los que tiene el Real Betis Balompié y 2 jugadores con un talentazo, sobre todo Ziyad Baja. Sí, Ziyad Baja, que es el delantero del cadete, que es un jugador importante, ya ha debutado en categoría juvenil y que ha demostrado, ¿no?, sus características en la Copa África Sub-17, siendo pieza importante para el combinado marroquí, además anotando siempre el penalti ese que más miedo da, ¿no? El primero de la tanda. La responsabilidad la cogió, siendo además un chaval todavía joven, 15 años. Sí. Todavía, si hubiese Copa África el año que viene, podría volver a ir. Jugador de la cantera del Málaga, que ha fichado el Betis este año. Y la verdad que es un jugador bastante bueno, un jugador que tiene un futuro prometedor y un jugador que ha hecho a su selección, junto a Luis Velilles, convertirse en campeón de la Copa África. Así que desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena a ambos, que vimos que comentaron en esa publicación de Instagram. Totalmente, así que nada, un abrazo muy fuerte y felicidades. Ojalá el Mundial Sub-17 también nos vaya tan bien, que por supuesto seguiremos cuando empiece el torneo. Y el MVP esta semana es el otro internacional, que ya lo hilamos, ya fue a las jornadas de entrenamiento, ahora mismo se está disputando ese torneo desarrollo UEFA de la selección española frente a Turquía, frente a Austria y frente a Bélgica, donde en esa selección sub-16 se encuentra pues una de las grandes estrellas de la cantera del Sevilla Fútbol Club, como es Mario Díaz Lledó, que ha marcado su primer gol con la selección española sub-16 en ese primer partido ante la selección de Austria. Marcó Enzo Alves, que hay que recordar que Enzo Alves ya jugó con España sub-17, el hijo de Marcelo Vieira, pero se apellida Alves, Enzo Alves, marcó el primero, y el segundo lo marca el central del Sevilla, centrocampista, ahora está jugando de central, Mario Díaz Lledó, titular ante la selección frente a Austria con la selección de España, y además marcando ese segundo gol con la selección española. Pues sí, es un jugador interesante, un jugador que lleva sonando mucho tiempo en la cantera del Sevilla, desde la Liga Promis, aquella donde destacó, un jugador interesante, un jugador que sigue creciendo en la cantera y que además ahora en la selección española también está haciendo las cosas muy bien. Ya había ido con la selección española anteriormente, en temporadas anteriores, por lo tanto un jugador a tener muy en cuenta, uno de los grandes talentos de la cantera del Sevilla, y un jugador que, salvo sorpresa mayúscula, el año que viene va a estar en División de Honor Juvenil, en el primer juvenil del Sevilla Fútbol Club. Estará ahí a caballo entre el Liga Nacional y el... Y no descarto pretemporada con el Sevilla Atlético, Y puede ser incluso que haya pretemporada con el Sevilla Atlético. Estas típicas cosas que los clubes hacen para tener contentos a los jugadores. Así que está haciendo muy bien las cosas, se lo merece, así que enhorabuena por ese buen papel y por ese golito que ha marcado con la selección sub-16. Es importante que siga los pasos de Alexis Ciria, de Nico Guillén, de Tomás Méndez, un futbolista interesantísimo y un perfil de un jugador que va a dar mucho de lo que hablar, y que el Sevilla lo tiene que atar muy bien. Su renovación no es oficial, es casi oficial, estaba casi atada, de la agencia de Sergio Canales, por cierto, y de Borja Lasso, y un futbolista que lo tiene casi hecho para que sea uno de esos jugadores blindaje de los que espera el Sevilla, que saque pues plusvalía o rendimiento en un futuro en el primer equipo, porque de verdad que tiene bien subrayada en la agenda toda la Secretaría Técnica del Sevilla Fútbol Club. Con esto nos despedimos de este programa de Zona Cantera. La semana que viene pues programa también denso e interesante, la previa de la feria, Edu, pero sobre todo para hablar de lo que habrá pasado el domingo en ese derbi chico entre el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo. Pues sí, nos veremos, esperemos que hablemos de cosas buenas de uno y otro equipo, esperemos que reine el fútbol, reine el espectáculo, y el martes nos vemos para hablar de todo lo que pase en el Jesús Navas. Así que nada, como siempre, disfruten, descansen, nos vemos la próxima. Chao.